Hablemos. Hablemos. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Hablemos. Este conversatorio que comenzamos el año pasado. Tuvimos una breve vacaciones durante diciembre y ahora regresamos a la segunda temporada. Y en este primer programa de la nueva o segunda temporada, tengo conmigo al amigo, escritor y novelista Jaime Marzán Ramos. Bienvenido a este conversatorio y saluda a nuestro público que son alrededor de 1000 personas. Claro, y agradeciéndote definitivamente la invitación que me haces para compartir este espacio contigo y conversar sobre nuestra literatura, que para mí siempre ha sido uno de los temas más importantes, ¿no? de mi desarrollo personal, mi desarrollo intelectual. Así que te agradezco infinitamente la invitación. Jaime es autor de 4 novelas. Ayúdame a no olvidarla. Mercedes. Sobre la primera mujer independentista de nombre conocido en Puerto Rico, allá de principios del siglo XIX, que fue encarcelada por el gobierno español porque hablaba de la independencia de Puerto Rico. También tiene como novela Rita. Rita, que básicamente es un seguimiento a Mercedes, ¿no? Una secuela a Mercedes. Porque en Mercedes, Rita era la sobrina de Mercedes, en la vida real, ¿no? Y entonces en la novela Mercedes, Rita es un personaje secundario. Y entonces ya en Rita la gente me preguntaba, bueno, ¿y qué pasó con Rita? ¿Qué le pasó? Y entonces, pues bueno, casi me obligaron a sentarme a escribir una novela sobre Rita. Y entonces en la novela Rita, obviamente Rita pasa a ser personaje principal y Mercedes pasa a ser un personaje secundario, lo cual a mucha gente le resultó bien interesante, ¿no? Ese traslapo de personajes entre una obra y la otra. Así que... La tercera novela que conozco de Marzán es Tocados por el Fuego, o Tocado por el Fuego, que trata sobre, es una especie de biografía, Es una biografía novelada, básicamente, una biografía novelada, que presenta pues mis experiencias, hablo sobre mis experiencias durante mi estadía en Vietnam, siendo miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, infantero, metido en junglas y todo eso por allá, o sea, y fueron muchas las experiencias que tuve en esa etapa de mi vida, que posteriormente traté de mantenerme alejado de ese tema, porque los veteranos de Vietnam no hablan sobre su participación en Vietnam, a menos de que sea con otro veterano de Vietnam. Y ese silencio que proyectan los veteranos de Vietnam, no solamente se da en Puerto Rico, se da en todos los Estados Unidos, y donde quiera que haya un veterano de Vietnam, ese veterano no habla de Vietnam. No habla, a menos de que sea con otro veterano de Vietnam, porque se pueden entender, se entienden mutuamente. Pero de hacerlo públicamente y demás, quizás 2 o 3 personas, autores americanos que escribieron novelas sobre el tema de Vietnam, siendo para mí la mejor de todas, When We Were Soldiers, del teniente general
no de me- cual se hizo una película de que- con Mel Gibson, ¿verdad? exacto, sí. Esa novela dio pie a la filmación de la película We Were Soldiers Ujú. con Mel Gibson. Y entonces tiene una cuarta novela que se llama Ishtar, que es una novela erótica. Eso, eso fue producto de un, ¿cómo te podría decir? De un experimento literario más que otra cosa, ¿no? Porque yo nunca había escrito nada sobre ningún tema erótico, o sea, nada, nunca. Y Pero Tocado por el Fuego comienza con capítulos eróticos. bueno, sí, claro, sí, porque lo hay. Hay erotismo en Tocado por el Fuego, pero una novela concentrada en el tema erótico, eso yo nunca lo había hecho. Nunca lo había hecho. Porque siempre tuve miedo de esa línea tan finita que hay entre lo que es erótico y lo que es pornográfico. Hay una línea bien fina, súper fina entre una cosa y la otra, y yo no quería pecar de caer en la cuestión pornográfica porque no me resultaba o no me resulta todavía la cosa pornográfica como tema literario. El erotismo sí. El erotismo viene presentándose en la literatura desde que la literatura es literatura. Así es que, pero obviamente en los tiempos de Grecia, de Roma, de la Europa renacentista y demás, siempre hubo erotismo en algunas, siempre hubo menciones eróticas, ¿no? O menciones del erotismo en obras importantes. Pero claro, en esas épocas no existía la pornografía, no existía, así que no se podía tocar el tema tampoco, ¿no? Jaime y yo queremos hablar hoy sobre la novela puertorriqueña. Y coincide este programa que hoy se celebran hoy es 11 de enero de 2025. Y hoy se celebran, se conmemoran o se evocan 185 años del nacimiento en Mayagüez de don Eugenio María de Hostos, ese pensador americano y más que americano universal nuestro, don Eugenio María de Hostos. Nació en Mayagüez un 11 de enero como hoy, en el 1839. Pues hoy celebramos el nacimiento de Hostos, 11 de enero, y fíjate que coincide en algo con lo que el tema de nuestra conversación de ahora, de hoy, es sobre la novela puertorriqueña. Y Hostos es una figura muy importante en el pensamiento filosófico puertorriqueño. Hostos podría considerarse el primer filósofo puertorriqueño, un pensador universal, amplio. Habló de todo, habló de derecho, habló de moral, habló de literatura, habló de educación, sobre todo educación, y internacionalismo. Y es autor de dos novelas. La peregrinación de Bayoán, que se publica ya en el 1863, 5 años antes de Brito Velares. Y una segunda novela que se llama La telaraña, que él escribe en poco tiempo, en 15 días, dijo él que la escribió, para competir en una competencia, en un certamen literario de una institución académica de Madrid, en España. Pasó sin pena ni gloria. Y su primera novela, La peregrinación de Bayoán, inspirada mucho en Goethe, en los infortunios del joven Werther, también pasó sin pena ni gloria. Y él creía que iba a ser considerado como un gran novelista.
eh, cuando esa obra fuese publicada y leída en Puerto Rico. De hecho, en Puerto Rico fue prohibida su lectura. Las cajas que llegaron en barco en la bahía de San Juan fueron confiscadas. Y la novela La peregrinación de Bayóvan, una novela romántica, de tono melancólico, ¿verdad? Bayóvan va rumbo a España a hablar de la independencia de las Antillas y abandona a su novia Marién o la deja sola para ir a España a dialogar sobre el derecho a la independencia o a la autonomía. En ese momento todavía Hostos no era independentista, era autonomista, sobre Puerto Rico en España. Lo curioso es que en el 1888, en el capítulo 33 de su tratado que se llama Moral Social, dice que la novela es malsana para quien la escribe y para quien la lee. Y dice que la novela lo que hace es que desorientar y, y evitar el análisis racional de la realidad. Aquí él habla en contra de la novela como género literario. No conocía el ensayo entonces. No, él dice todo lo contrario, dice que el ensayo, sí, que el ensayo es el vehículo apropiado para propiciar la razón y el diálogo. Que la novela no debe ser considerada como un vehículo conveniente, porque lo que produce es fantasías. Y él llamaba a Goethe, a Víctor Hugo y a otros novelistas de Europa de esa época como vagabundos de la fantasía. Bueno, pero es bien conocido el hecho de que el género de la novela es ficción. ¿Cómo te diría? La naturaleza de la novela es ficción. Entonces, pues sí, si te pones a mirarlo desde ese punto de vista, pues él tenía razón. O sea, no es el mejor vehículo para hablar sobre unas realidades, aunque posteriormente sí la novela comenzó a entrar en unos terrenos y de eso podemos hablar todo lo que tú quieras sobre la cuestión de la novela histórica. Y hoy día la nueva novela histórica de Hispanoamérica, que básicamente se basan, valga la redundancia, en datos históricos para presentar un escenario desde donde se desarrolla una ficción novelera. ¿Okay? Y entonces, pues, ahí tienes pues un poquito de controversia, ¿no? Hay que tenerla, porque en una novela histórica, por ejemplo, uno puede dar cátedra sobre una realidad, sobre un comportamiento social, sobre un entorno, sobre un momento histórico, fijándose en que todo es real, todo es verdad. Como todas esas cosas, o una de ellas, influye en el desarrollo social del momento, pues entonces tienes ahí a una novela que está influyendo en el desarrollo de una sociedad y entonces pues eso como que prueba un tanto, yo no diría equivocado, pero un tanto confuso la visión ostosiana sobre la novela. Jaime, yo tengo la teoría o la impresión, personal pedante, tengo la impresión de que esos primeros 2 siglos de la novela puertorriqueña, a partir de Hostos, con la novela que mencioné, Joan, hay otra novela temprana de Tances,
Los dos indios, eh, que termina con los suicidios, los protagonistas, particularmente de Guanina, los dos indios. Eh, pero en el caso particular de la Palma del Cacique, ahí sí que hay un suicidio de Guanina, no en los dos indios de Betanzas, sino en Guanina, en la Palma del Cacique. La Palma del Cacique. Sí, sí. Yo tengo la impresión de que a partir de esa época, la novelística puertorriqueña es pesimista. La literatura, a partir del género de la novela, es pesimista. Y Abuelo de Pájaros, pues Tapia con la Palma del Cacique, Aldo Tapia Rivera. Luego tenemos Pero, la Cenogandía. Gandía con esa cronología del mundo enfermo. Claro, ¿no? Tienes que recordar que Cenogandía era o fue el naturalista por excelencia en la literatura puertorriqueña. Y presenta, como todo buen naturalista, se presenta a sí mismo como el benefactor, como el que viene a solucionar todos los problemas, porque Cenogandía era médico. Entonces, desde el punto de vista médico, él pensó, o pensaba en su literatura, que el médico podría solucionar todos los problemas que había en Puerto Rico en esa época. Como también hay abogados de esa misma época que también escribieron, que pensaban que desde el punto de vista legal podían solucionarlo todo. Así es que, y esa es la definición del naturalista, ¿no? O sea, pero por excelencia, Cenogandía, definitivamente, y sus novelas son joyas que hay que leerlas, hay que leer. Él llama a esas cuatro novelas Crónicas de un mundo enfermo. Está Claro. Garduña, está La Charca, El colero. está Redentores y está El Negocio. Estas cuatro. El colero es de y es un mundo, bueno, lo llama Crónicas de un mundo enfermo. Sí, claro, claro. Ve a Puerto Rico como un país enfermo. Claro, porque lo ve desde el punto de vista médico. Y ahí está clarísimo. Él está bien claro en lo que plantea. Y todo lo relaciona a la enfermedad. Esa gran enfermedad del pueblo, ¿no? Todo lo justifica, todo lo malo que pasaba en Puerto Rico en aquella época, él lo justificaba mirándolo desde el punto de vista médico y llamándole a esa sociedad una sociedad enferma. Bueno, ahí están sus obras, ahí están las obras. Luego se me ocurre pensar en dentro de esa visión pesimista de nuestros novelistas a César Andreu Iglesias. También. Tiene una novela que se llama Los Derrotados. Los Derrotados. Que trata de las derrotas militares del nacionalismo puertorriqueño. El nacionalismo puertorriqueño fue militarmente derrotado. Moralmente no. Desde el punto de vista de la guerra, sí fueron derrotados. Y él llama a esa novela Los Derrotados, que sigue siendo una visión pesimista. En René Marqués, La Víspera del Hombre, también hay gravita un pesar, un lamento de pérdida, de derrota. Derrota con esperanza. Bueno, yo no veo mucha esperanza. Me gustaría que hablaras de eso. Bueno, mira, lo que pasa es que a grandes rasgos, ¿no? En muchos detalles. La novelística puertorriqueña digamos, de los años 1915, 1920 en adelante, comienza a presentar unos cambios. Ya se queda atrás el pesimismo, no por completo, pero comienza ese cambio
Y una de las primeras novelas, o la primera novela que trae un cambio significativo a la novelística puertorriqueña es Isla Herrera, que se convierte en la primera novela histórica puertorriqueña. Indígena. Indígena, podemos también añadir. Bueno, indígena, se recuerda que antes de eso, pues, Tapia había escrito ya. Y, sí, La Palma del Cacique. O sea, que habían, pero es con Isla Herrera donde viene ese cambio. Sin embargo, ese cambio es como que se queda sin gasolina, porque después de Isla Herrera entra otra etapa de silencio en la novelística puertorriqueña, porque se comienza entonces a buscar la identidad puertorriqueña dentro de la novelística, dentro de la literatura. Se comienza a buscar esa identidad y se comienza a hablar de la identidad del puertorriqueño. ¿Qué es el puertorriqueño? ¿De dónde viene? ¿Por qué es como es? ¿Cuáles son sus mayores deseos? Todo. Es toda una búsqueda de una identidad. Y bueno, el principal ejemplo de esa búsqueda de identidad, el ensayo ¿cómo se llama? ¿De Márquez? No. Bueno, insularismo de Pedreira. Que para mí es atroz. Yo creo que es una búsqueda de identidad, pero a partir del racismo y a partir pero él lo plantea. Él lo plantea, o sea, porque el racismo es parte de nuestra realidad. Sí. Las diferencias sociales son parte de nuestra realidad. Nuestras diferencias educativas también, o sea, precisamente por eso es que se trata de conseguir una definición de qué es el puertorriqueño, qué es la nacionalidad puertorriqueña. Y Pedreira es el primero que da el primero que da adelante, ¿no? Con insularismo. Pero sigue, es una visión pesimista. Pedreira presenta a un puertorriqueño que tiene miedo al cambio. Nos coge el holandés. Sí, claro, sí. Claro. Y Pedreira se atreve a decir que la confusión que existe en Puerto Rico es producto de la fusión de razas. Esto dice Pedreira en su escrito de insularismo. Sí, es un intento de identificar al puertorriqueño, sí, pero yo creo que es un intento para mí fracasado. Pero esa era la meta. Sí. También está Tomás Blanco. Claro. Miguel Meléndez Muñoz. En términos de la novelística, volviendo a la novela, no podemos olvidar a La Guerra. Obviamente. Es uno de los pilares de la novelística puertorriqueña. Todas son reconocidas. Escribió en un tiempo crítico y su temática era muy del momento. Y entonces esa temática se lega a los escritores que le siguen. Y yo creo que ahí es donde está la importancia de La Guerra. La Guerra trata de esa época donde el Partido Popular es hegemónico. Se convierte un poco en el ideólogo del Partido Popular Democrático, esa transición del llamado colonialismo clásico a un nuevo colonialismo, ¿verdad? Porque para mí sigue siendo clásico, sigue siendo colonialismo, sigue siendo opresión, sigue siendo dependencia al imperio o a la nación norteamericana. Sin embargo, yo creo que una de las grandes novelas puertorriqueñas es La Resaca de la Guerra. Claro. Ahí un bandido,
La figura del bandido es tratada con mucho interés en la historiografía. Se convierte en un héroe nacional, Dolorito. Es un bandido que se convierte en un héroe nacional. Y yo creo que al destacar ese personaje, que también muere trágicamente, pero muere llevándose consigo al, al villano de la novela, que es una especie de hacendado que con oportunismo y con maldades se enriquece, y Dolorito se lo lleva con él hacia la muerte a través de los ríos subterráneos de las cuevas puertorriqueñas. Hay muchas cosas ahí interesantes porque eso de que el bandido se convierte en héroe, ya teníamos un personaje real en la... No uno, habían dos o tres, entre ellos Ofrecí, Águila Blanca, y no recuerdo bien cómo era que se le llamaba al otro, pero era Está Correa Coto. No. No sé si se convirtió en héroe nacional, yo creo que no, pero era una especie de figura nacional. Sí, bueno, después de Correa Coto la Palomilla, y por ahí seguimos, ¿no? Pero no sé, esos no se convirtieron en héroes nacionales, pero definitivamente esa parte de la novela pues tiene como que un trasfondo, por lo menos toca unos datos. No entramos en datos históricos, sino unos datos de conocimiento público, ¿no? Más que otra cosa, sobre este villano que se convierte en héroe a un nivel nacional. O sea que tenemos ese trasfondo. Y vamos a mencionar un poco a René Márquez. René Márquez tiene dos novelas. La víspera del hombre, que es interesante, es la evocación del mundo interior nuestro, la montaña, el niño que transita, que peregrina desde la montaña a la costa, a la ciudad, sí, claro. en este caso a Arecibo, y dice cuando la novela comienza cuando él ve por primera vez el mar de Cajizales en Arecibo. Pero también termina la víspera del hombre con un tono y un toque pesimista. Eh, el nombre es del personaje Pirulo. Pirulo, la novela termina con la muerte de la niña, de la novia de Pirulo, Lita. Y termina como repito, con un toque, un tono melancólico, triste. O sea, no hay optimismo en la literatura puertorriqueña, no lo hay. No lo hay. Y perdona que sea un poco ahora que hable de mi obra, pero yo trato de cambiar ese tono de pesimismo en mi novela María Madiva, que como la tuya ganó premios en el Instituto de Literatura Puertorriqueña. María Madiva es mi intento de cambiar esa corriente, ese tono melancólico, pesimista de la literatura puertorriqueña. Quisiera que me hablaras un poco, como estudiante de relación literaria, de la nueva novela puertorriqueña. Bueno, es un hecho el que la novela puertorriqueña ha dado un giro. Yo diría que ha dejado atrás ese pesimismo del que tú has hablado y se ha convertido en otro, en otro tipo de... Tiene otra esencia. Y eso se debe, pienso yo, a ese programa de la Universidad del Sagrado Corazón,
donde muchos estudiantes que han querido ser escritores, queremos ser escritores, pues tomamos las enseñanzas de ese programa y hemos tratado de convertir el ambiente de novela en Puerto Rico, de convertirlo en otra cosa. Por ejemplo, la obra tuya, la que mencionaste ahora mismo, pues aunque tú no eres miembro de ese programa, o sea, no eres Yo soy de la generación de la negra. de la negra, de esa podemos hablar ya. Yo soy de otro, pero lo que te quiero decir, otro grupo, sí, de otra promoción. sí, bueno, pues precisamente por eso. Pero sin embargo, es una vía, son carriles, ¿verdad? Que van hacia el mismo lugar. Porque sí se reconoce, sí se puede reconocer ese pesimismo del cual tú has estado hablando en las obras, en la novela de Puerto Rico, en términos de género. Pero eso está cambiando rápidamente, porque se ha incorporado al género, o sea, el género ha explotado. Ya no se puede hablar de una novela puertorriqueña si no hablas de una novela histórica puertorriqueña, si no hablas de una novela de ciencia ficción puertorriqueña, si no hablas de una novela fantástica, ¿no?, puertorriqueña, todo eso está cociéndose, todo eso se está cocinando en la literatura puertorriqueña. Y poco a poco hemos visto cómo ha trascendido ese cambio hacia lo que es el lector, básicamente el lector, de parte del autor. O sea, le estamos dando a los lectores una nueva novela. No en términos de género, pero sí en términos de subgéneros. La novela histórica, la novela fantástica, la novela, bueno, la nueva novela histórica hispanoamericana que está entrando, que no tiene ya mucho de nuevo, porque ese tipo de novela se viene desarrollando en Hispanoamérica desde los años 50, 60, o sea que no tiene nada de nuevo, pero sí está llegando a Puerto Rico, que es una pena que se haya tardado tanto en llegar a Puerto Rico. Con el riesgo de ser injusto, porque toda lista es injusta. Me gustaría mencionar algunos autores recientes de la novela puertorriqueña. Se me ocurre pensar en, además de Jaime Marzán, a José Ravelo, Claro. el doctor Ravelo, Sí. Autor de novelas de corte ciencia ficción o utópica. Sí, utópica. Pero fíjate, La Sábara es una de sus sí, obras. Lo que pasa con Ravelo es que a él le gusta experimentar con muchas cosas. Sí. Y entonces, pues, cada novela de Ravelo es totalmente distinta a la anterior. Y es precisamente ahí donde yo encuentro que está el valor de la obra de Ravelo. Ravelo te puede escribir una obra de ciencia ficción hoy y mañana te viene con unos cuentos infantiles. O sea, él tiene una cabeza tan amplia, una mente tan amplia, ¿no?, para poder trabajar con distintos géneros y demás, que uno definitivamente hoy día es uno de nuestros mejores escritores. Y dentro de esa promoción del nuevo milenio, estoy pensando en lo que su obra surge a raíz del principio del milenio, 2000 en adelante, ¿verdad? Mi obra está dentro del 2002 y el 2022. Pero también pienso, dentro de esa promoción, pienso en María Zamparelli, Claro, que también surge del programa de creación literaria, de la elaboración.
autora de varias novelas históricas. Los infortunios de Fátima Moniz, que es una novela histórica. Bueno, ella coloca a una hija supuesta de Cristóbal Colón en el viaje de Cristóbal Colón, sí, como una especie de polizón. Y creo que esa novela ganó premio. Sí. Aparte de María Zamparelli, pues te podemos mencionar Nancy Debs. No, pero Nancy Debs, yo no conozco novelas, sino cuentos. Cuentos. Ella es más cuentista sí. que novela. Pues también podemos mencionar a Emilio del Carril, pero Emilio, yo no conozco novelas de Emilio. Creo que hay una novela de Emilio. Y creo que hay una también. Creo que fue la primera que yo. Algo de la Garúa. Marta Ponte Alsina. No, estamos hablando ahí ya de Florinata. Sí, más o menos la transición, ¿verdad? Porque sí, hay una transición. Hay una transición. De aquellas novelistas puertorriqueñas como Magalis García Ramis, Ana Lidia Vega, que creo que está trabajando en una novela en estos momentos. Mayra Santos Febre, claro. Mayra Montero. Pero esos responden a una generación anterior. Sí. De este nuevo milenio. Bueno, hay una novelista, una mujer puertorriqueña que fue periodista, Rosita Marrero. Sí. Creo que ha escrito 2 novelas, una recientemente ganó el Premio Nacional de Novelas en el Pen Club, sí, ahora en el 2024. En este pasado. Sí. En esta pasada premiación, sí. En los últimos minutos que nos toca, yo quiero hablar un poco de la desesperación del autor puertorriqueño. Desesperación. Nuestra obra muchas veces no tiene el reconocimiento suficiente, no porque no sea buena, sino porque los editoriales, las casas editoriales, apenas publican novelas puertorriqueñas o no la difunden. Usted va a cualquier librería en Puerto Rico, Casa Norberto, La Mágica Quinto Piedras, Laberinto, y se destaca más novelas de autores que no son puertorriqueños. Podría ser injusto, con todo, pido excusas si me equivoco, pero yo creo que los autores puertorriqueños se enfrentan al problema de editoriales cuyas capacidades económicas están tan limitadas que no pueden publicar cantidades suficientes de libros o novelas puertorriqueñas para que se difunda a través del pueblo puertorriqueño. ¿Cuántas tiradas tuvo Tocado por el Fuego? ¿500 copias? Un poquito más. Pero te puedo dar el ejemplo de Mercedes. Mercedes va por su 6ª edición. Y el problema que tú mencionas, bien es cierto, son la raíz de ese problema es lo que contra lo cual hay que luchar. Y la raíz del problema es la pequeñez del mercado. Puerto Rico es un mercado pequeño. Y entonces, por ejemplo, pues Mercedes ha vendido hasta la fecha casi 1000 ejemplares. 1000. En 6 ediciones. Eso es poco. Bueno, para este mercado, para el mercado nuestro puertorriqueño, es un bestseller. Sí, te entiendo. Un bestseller. Más o menos El Espía de Betance ha vendido alrededor de 1000 y pico, quizás también. O sea que mi novela es Espía de Betance. Sí, la cuestión es que el mercado, nuestro mercado es un mercado pequeño, es un mercado muy competido, porque
aquí surgen casas editoriales y desaparecen, y surgen otras y vuelven y desaparecen. O sea, la producción literaria en Puerto Rico ha aumentado exponencialmente. Donde quiera que tú te metes, encuentras a alguien que te dice, yo soy poeta. Y tú lo miras, o sea, eso es. Yo he escuchado personas decir eso que he pensado, qué atrevido es. Estamos de acuerdo, hay muchos escritores, Y hay muchos poetas, pero hay poca distribución. Bueno, porque aquí la distribución es carísima. Sí. Es carísima. Aquí tú tienes, creo que 2 distribuidores nada más del libro. Tienes Casanorberto, que distribuye, y tienes a Paco Paredes. Aparte de eso, ¿quién más hay? Aparte de eso, ¿quién más? Entonces, la distribución se torna cara. La producción de libros es cara. En Puerto Rico tú no puedes imprimir un libro porque un libro te cuesta, impreso en Puerto Rico, $3.40, quizás hasta $4 por libro, por ejemplar. Por ejemplar. Entonces, si tú vas a imprimir 500, son $2,000 que te cuesta. O sea, entonces, eso es carísimo. La casa editora no puede entrar en los estilos de las casas editoras norteamericanas. Que, por ejemplo, por una casa editora americana, te llama y te dice, mira, Irán, necesito que me escribas una novela detectivesca, tienes 3 meses para escribirla y aquí tienes un cheque por $250,000 de adelanto. Eso no pasa en este país. Pues claro que no, porque el mercado no aguanta eso. Entonces, nosotros como escritores tenemos esa desgracia. Tenemos un mercado bien reducido, un sistema de distribución también reducido, y un sistema editorial que no compensa esas diferencias. Mira, nosotros tenemos la suerte de que Isla Negra, Editorial Isla Negra, pues tiene alcance al mercado universitario. A través de Isla Negra, yo he llegado al recinto de Humacao, recinto de Río Piedra, de la Universidad de Puerto Rico y otros lugares. Mercedes, gracias a Isla Negra, ha llegado a los estudiantes de Humacao, de Río Piedra. Mercedes ha llegado a España. Muy bien. Y se editó en España. Y se distribuyó por 8 países latinoamericanos. Ahora, el escritor puertorriqueño tiene 2 posibilidades de llegar al mercado. Una es que su obra sea escogida para una película, como ha pasado con las novelas de Wilfredo Mato Cintrón, Desamores y otras, de su personaje, este detective privado que se llama Andújar. Y la otra forma es a través de los textos universitarios. Si tú tienes la suerte de que el Departamento de Educación escoja tu obra, ahí tendrías muchísima suerte. Sí, pero muchos de nosotros que no somos parte de la estructura, el establecimiento, la claque, la piña, sí, el panismo, el relajo no somos del partido en el poder, tampoco. O sea, no estamos en esos círculos. Todas esas cosas todo eso influye. Tu novela debe estar en las aulas, en la escuela puertorriqueña, y otras novelas puertorriqueñas deben estar accesibles al estudiante universitario. Bueno, si bien es cierto que la literatura contemporánea puertorriqueña debe ir penetrando en los medios educativos del país. Es importante que así sea porque necesitamos el esfuerzo y el apoyo
del aparato gubernamental, porque hasta hace muy corto tiempo atrás, no sé si todavía sigue siendo así, pero las editoriales que más le vendían al departamento, que más libros le vendían al Departamento de Educación de Puerto Rico, era la editorial Norma y Santillana. Las dos son extranjeras y traen libros del extranjero, producidos y escritos por extranjeros, para que eduquen a los niños puertorriqueños. O sea, eso choca y Creo que duele Edil, y ¿te acuerdas molesta. de Edil? Que ya no existe. A, Edil. Edil, bueno, Edil de toda la vida, ¿no? Sí. También española. Y entonces, pues, eso no tenemos ese respaldo de parte de los gobiernos de Puerto Rico, ni del Partido Popular ni del PNP, porque son los únicos dos partidos que han gobernado en los últimos, qué sé yo, 70 años. Ninguno de esos dos partidos que han establecido gobierno en Puerto Rico han ayudado al esfuerzo literario de ninguna manera, ni siquiera el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Es una cosa que uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Pues mira, sí, ¿Aún existe eso? ¿Instituto de Literatura Puertorriqueña? bueno, ¿O Instituto de Cultura Puertorriqueña? eso está dando sus Porque últimos, el Instituto de Literatura Puertorriqueña da premios una, una vez al año y luego no sabemos más nada de eso. una lástima, porque pues, eso se ha politizado tanto que ese es el problema grande que tenemos en Puerto Rico, la cuestión de la politización. Pero bueno, volviendo a la cuestión literaria, si los autores puertorriqueños, los escritores puertorriqueños, las editoriales puertorriqueñas, los distribuidores puertorriqueños, no tenemos el apoyo del gobierno, pues vamos a seguir como estamos. El problema es que el gobierno ve a los escritores como enemigos. Ese es el problema de ellos. Sí. La literatura puertorriqueña, pues como reafirma la nación Claro, puertorriqueña. exacto, La literatura es una forma de reconocer el devenir, la identidad, como mencionaste, claro, del ser puertorriqueño. Y eso es anatema a los partidos, principalmente al partido en el poder. definitivamente. Todo Bueno, aquello que mencióname un escritor importante que sea miembro del Partido Nuevo Progresista. Búscame uno. Ninguno. O sea, es que también entrando en política, yo no quería caer en esto, pero bueno, no, ya es caí. inevitable y es El, el, honesto entrar en política. el sistema político bajo el cual nosotros vivimos aquí en Puerto Rico es atropellante, es coartante, es un sistema que no provee para el desarrollo del puertorriqueño. Y es así, bien clarito, bien clarito. El Partido Nuevo Progresista no tiene en sus filas un escritor importante. Ninguno. Habrá periodistas que han vendido su pluma desde años a ese movimiento estadista. No voy a mencionar nombres, pero de que los hay, los hay. Y aparecen de vez en cuando los periódicos escribiendo unas tonterías y qué sé yo. Y entonces, pues, pero literatos, gente que se dedica a la literatura, al arte de escribir, no tienen, no existen en ese partido. Entonces, no hay una conciencia de ese partido ese desarrollo de ese arte. No hay, no existe. Entonces, pues, nos mantienen bajo esa pisada, ¿no? Según el crítico Lucien Goldman, la novela es la forma de revelar el mundo degradado. El mundo degradado es la novela que tiene el poder y el rol de hacerlo ver
Claro. la degradación del Sí, mundo sí. tal y como vivimos. Sí. Claro, eso no es corrupto simpático para para los partidos aquí, hegemónicos, ¿verdad? la novela tiene la capacidad de, de tirar al medio, por utilizar una frase callejera, de tirar al medio todas estas aberraciones gubernamentales que sufrimos nosotros. Y buscar en el pasado lo mejor de nosotros Oh, también, y claro. revivirlo, traer el pasado de nuevo a nuestra realidad y ver qué hicimos, cómo éramos y cómo somos Bueno, en virtud de ese pasado. del pasado lo mejor. Y entonces ofrecer un mundo nuevo, otro mundo posible. Ese es el rol del novelista y el escritor puertorriqueño. Ver que hay otro mundo posible a partir de ese pasado que hemos olvidado o que hemos interpretado incorrectamente. Es el novelista al que le corresponde ese trabajo de recordar el pasado, revivirlo y traerlo al presente Y presentarlo. y presentarlo, como tú hiciste con Mercedes. Y ¿Ok? presentarlo. Bueno, yo creo, Jaime, que hemos cubierto no todo, porque el tema es vasto. Yo creo que debemos en una segunda ocasión hablar más de la novela histórica y la novela policíaca, Claro. que son géneros que están siendo muy simpáticos, muy atractivos al lector y al público puertorriqueño e hispanoamericano. Así que gracias por estar esta tarde conmigo. Gracias por tenerme. Este programa va a estar en YouTube a partir de mañana y allí nuestro público, que ya hay más de 1000 que están pendientes a él, 1000 personas. De acuerdo. Bueno. Y así que regresaremos la semana que viene para seguir hablando de Puerto Rico y sus expresiones artísticas, literarias y políticas. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Hasta el próximo capítulo de Hablemos.